de Dios. Leemos Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de vida. De hecho, ese capítulo se titula la palabra de vida. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído. ¿Cuántos han oído? Lo que hemos oído, el original, las verdades de Dios, las verdades de Jesús, no las transformaciones, no las mutaciones teológicas, intelectuales, intelectualizadas, con la intervención religiosa o con la intervención humana. No, eso no, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, porque Dios no ha cambiado el plan. Siempre tenemos que ir al principio, al origen, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos oído. Aleluya, dice así: lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Yo no sé si tú has visto algo en el Señor en todos estos años que el Señor te ha permitido ver algo del reino de Dios, o aún no has visto nada. Nicodemo no había visto nada del reino de Dios, y era un hombre religioso, era un hombre docto, era un hombre de los principales del Sanedrín, del Tribunal Supremo de Justicia de Israel, pero no había visto el reino de Dios, no había visto la verdad. Conocía la religión, conocía las tradiciones, conocía algunos dogmas, pero eso no le había servido para ver. Y el Señor quiere que veamos lo que es desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, la vida eterna que ya estaba con el Padre antes de que Jesús viniera, ¿no? Y por eso Jesús vino a decir: yo soy el pan de vida, yo soy la vida y yo soy el pan de vida, dijo Jesús, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3 dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Amén. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Este es el propósito, que tengamos comunión y que comamos el mismo pan, para que estemos unidos en la vida de Cristo y tengamos comunión en Cristo. No podemos tener comunión si no estamos unidos primeramente en Cristo, porque no puede tener comunión el incrédulo que no vive por Cristo y para Cristo con el verdadero creyente que confía y obedece y vive por y para Cristo, apartado del pecado y separado de este mundo, ¿no? Si tenemos comunión con el Padre y con Jesucristo, pues no tendría que ser demasiado difícil que tú y yo pudiéramos tener comunión, porque hablamos el mismo idioma, porque comemos el mismo alimento, porque comemos el mismo pan de vida. Amén. Porque tenemos el mismo Dios, porque hemos conocido la verdad, hemos conocido a Jesús y tenemos esa comunión, ese contacto. Jesús es el contacto, es el nexo, es el cemento de contacto por el cual estamos unidos por la verdad de Cristo, porque tú y yo confesamos la misma verdad, vivimos la misma verdad, defendemos la misma verdad con mansedumbre
y amamos la misma verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, de comunión es conocerse. Tener comunión con Jesús es conocer a Jesús, conocerle a Él, porque Él ya nos conoce a nosotros. Incluso a veces Él nos conoce mejor de lo que tú y yo nos conocemos a nosotros mismos. Amén, hermanos. Pero conocerle nosotros a Él, ese es el crecimiento en la relación con Él, y esa es la verdadera sabiduría. Decía el profeta Jeremías: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe en su valentía el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, dice, el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme que yo soy Dios. Amén. En eso decía el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. No, nada de eso no sirve. Dijo: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios, que yo soy Yahvé, Dios. Y Jesús dijo, en el Evangelio de Juan está escrito, dice: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Porque si no, no hay vida eterna, si no, no hay vida. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Toda la eternidad, el Señor Jesús será nuestro profesor, y nos maravillaremos constantemente de sus enseñanzas, de sus genialidades, porque el Señor no te da el mismo pan ayer que hoy. El Señor cada día te da un pan diferente, un pan nuevo para que comas, un pan recién horneado, ¿no? ¿A quién le gusta comer un pan duro, un pan del día de ayer, verdad? Que está ya a nadie. Pues el Señor no te da pan de ayer, el Señor te da su pan cada día, como hacía con el pueblo de Israel en el desierto cuando les enviaba el maná. Cada día les enviaba el pan, y cada día tenían que salir de la tienda a recoger el pan para el día, y no podían tomar ni más ni menos, tenían que tomar la porción que iban a comer en el día, porque si no, si tomaban de más, les iba a criar gusanos y se iba a enmohecer. Pero tenían que salir de la tienda. El pan caía ¿de dónde? ¿De dónde caía el pan, el maná? Caía del cielo, pero hay hermanos que únicamente están esperando a que del cielo les caiga algo. No, ellos tenían que salir ¿de dónde? Estaban en la tienda y tenían que salir de la tienda cada mañana y tenían que recoger el pan que se formaba con el rocío en medio del campo, y allí recogían aquel maná, que era el alimento suficiente para sus vidas. Era un alimento con el cual se podían alimentar, no les faltaba, no tenían que comer otro alimento, era suficiente. Dios creó el maná de tal manera que era un alimento suficiente, ¿verdad?, para alimentarles. Pero tenían que salir de la tienda a recogerlo cada día. Y tú y yo tenemos que salir cada día a recoger el pan, amén, a comer el pan, a alimentarnos, aleluya, del pan de vida. Y por tanto, tener comunión con Él es ir a Él de una forma transparente, con transparencia. Transparentemente tenemos que ir al Señor, sin filtros, ¿verdad? Transparente totalmente, porque sin intentar engañarle. ¿Cómo vamos a engañar a Dios? ¿Haciéndonos los buenos cuando no lo somos? A veces queremos hacernos los buenos cuando no lo somos, hermanos. No podemos hacernos los buenos, porque no hay bueno ni aun uno, y menos porque tampoco somos buenos, menos malos, tal vez, pero buenos no somos. Pero a veces vamos al Señor queriendo hacernos los buenos delante del Señor. Y como el fariseo que se puso allí en pie en el templo,
¿verdad? Y comenzó a aparentar delante de los demás y delante de Dios que era más bueno y que era más justo que los otros, y empezó: Señor, gracias te doy, Padre, que yo soy bueno, no, que yo soy bueno, no como aquel desgraciado que está allí en el rincón del templo dándose golpes en el pecho. Él nos conoce bien, hermanos. Seamos transparentes, seamos sinceros. ¿Cuánto dicen amén? Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, incluso toda la carga de nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestro egoísmo, porque esa es la verdadera confesión. Amén, hermanos. Vamos a leer Ruth, capítulo 1. El libro de Ruth es un libro hermoso, un libro profundo, un libro que nos enseña algunas cosas. Y en el libro de Ruth, en el capítulo 1, versos del 1 al 5, vamos a leer. Dice: en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Aleluya. Entonces, un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí, y sus 2 hijos se llamaban Maglón y Quilión, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra llamada Ruth. Después de haber vivido ella allí unos 10 años, murieron también sus 2 hijos, Malón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. En primer lugar, este libro comienza con la historia de una familia hebrea que por causa del hambre, por causa de la necesidad económica, tuvo que migrar a otra tierra. Y era un tiempo en el cual había, dice, hambre en la tierra. Hemos leído, ¿no? Era tiempo en que los caudillos gobernaban el país y hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. Como muchas personas que van migran, ¿verdad? Buscando mejores condiciones de vida, buscando trabajo, buscando sustento. Y esto es una realidad hoy en el mundo, ¿no? La migración, ¿no? ¿Cuántos huyen de algunos países por las situaciones económicas, por la hambruna, por la falta de sustento, por los gobiernos dictatoriales, por las políticas horrendas de algunos lugares, ¿no? Y dice que migraron a una tierra, de una tierra a otra. Y la primera lección que podemos extraer de este texto es que cuando llegó un tiempo de crisis, un tiempo de hambruna, una familia cuya cabeza, cuyo varón era Elimelec, dice, era un hombre terco, era un hombre, de hecho el nombre Elimelec significa algo así como terco, tirano, obstinado. Y este hombre cambió la tierra de Belén. ¿Sabe lo que significa Belén? Belén significa Bet-Helén, significa casa del pan, casa de pan. Y cambió la tierra de Belén. De hecho, Jesús nació en Belén de Judea, ¿no? ¿Verdad? Estamos próximos a conmemorar el nacimiento de Jesús, aunque ese es el calendario grecorromano que está totalmente manipulado y las fechas no coinciden absolutamente para nada con el nacimiento de Jesús. Jesús probablemente nació por ahí en el mes de septiembre, pero no en diciembre. Entonces, pero sí nació en Belén de Judea, la casa del pan, la tierra del pan. Y huyeron y migraron a Moab, el cual era
era hijo del incestuoso Lot, de una de las caídas de Lot, ¿no? Y una de las traducciones lo califica como tierra de aflicción. O sea que salió y se fue de la casa del pan a la tierra de la aflicción, buscando mejores condiciones de vida. A veces hay personas que también se van o se alejan de Dios por una crisis, por una discusión, por un conflicto, por una situación, porque no encontraron la respuesta que ellos buscaban. Pero lo cierto es que en multitud de ocasiones, a veces es por no saber esperar, hermanos. A veces los seres humanos somos tan impacientes que no sabemos esperar el tiempo de Dios. Amén. Y en el Señor hay que aprender a esperar. El Señor nos habla en muchos textos, dice, espera en el Señor, confía en Él y Él hará. Espera en el Señor, porque esperar en el Señor es confiar en el Señor. Mientras esperamos en el Señor, estamos confiando en el Señor, estamos creyendo que Dios está preparando algo bueno, algo nuevo, algo que nosotros necesitamos, algo que Él nos va a conceder, algo que Él nos va a dar, pero hay tiempos de espera en el Señor. Y en esa espera el Señor pues nos está probando a ver cuál es nuestra capacidad de confianza en Él, a ver si de verdad confiamos en Él o no confiamos nada en Él y queremos obtener las cosas por nosotros mismos. Y cuando queremos obtener las cosas por nosotros mismos, normalmente lo hacemos por caminos equivocados, por puertas equivocadas, llamando a puertas que no son las puertas que Dios tiene para que entres por ellas, usando caminos equivocados, estrategias humanas de hombres, y entonces de esa manera ofendemos a Dios porque no estamos confiando en que Dios hará. Amén. Confía en Él y Él hará, dice la Escritura. Amén. Entonces se cambia por esa actitud la tierra del pan, y vamos a los campos de Moab pensando que allí vamos a prosperar, pensando que allí vamos a mejorar, pensando que allí, y en lo que nos espera en Moab es aflicción y más aflicción. Y lejos de resolver nuestra situación, lo único que hacemos es optar por una decisión menos adecuada para nuestras vidas. Y tú y yo somos de aquellos que a veces no vemos en medio de las crisis oportunidades de crecimiento, oportunidades de renovación, oportunidades en las cuales Dios se quiere manifestar. Amén. Y optamos por la decisión menos correcta, ¿verdad? Y abandonamos la voluntad de Dios para hacer nuestra propia voluntad. Decía el salmista, estaba leyendo este versículo, que lo conocemos, Salmos 84:10, y decía, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar antes, dice, en la puerta. O sea, no dice ni dentro, dice, preferiría estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de ¿qué? Las moradas de maldad. Dice, no, voy a preferir estar en la puerta, aunque sea en la puerta, pero viendo la casa de mi Dios. Luego el Señor seguramente que te va a hacer entrar, pero si no estás ni en la puerta, dice, preferiría estar en la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Aún, por lo menos estar en la puerta, pero fuera de la puerta y lejos de la puerta, no, aún estar en la puerta. Porque si estoy en la puerta, quiere decir que estoy cerca, no estoy lejos. Estoy cerca, estoy en la puerta. Y el Señor, Él dice, yo estoy a la puerta y
y llamo, ¿no? Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo, pero hay que estar en la puerta y luego hay que entrar dentro cuando el Señor te invita a entrar, que seguramente lo va a hacer, te va a invitar, te va a decir, ven, entra por la puerta, ven a mi casa, aquí hay abundancia de pan, amén. Pero no vayas a la tierra de Moab, a la tierra de aflicción, a la tierra de maldad. Dice el verso 16, Ruth capítulo 1, versículos 16 y 18. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más, ¿no? Noemí quería irse y quería dejar a sus dos, después de que habían muerto sus hijos y ellas se habían quedado, sus nueras se habían quedado viudas. Entonces les dijo, no, quédense ustedes aquí que yo me voy, ¿no? Pero Ruth le dijo, no, mira, y Ruth era moabita, no era hebrea, no era judía. Noemí era la mujer, la viuda, la señora mayor, la anciana judía, pero Ruth era moabita, ¿no? Allí fue donde los hijos de Alimelec y de Noemí conocieron a sus nueras, a Orfa y a Ruth, y ahí se casaron, eran moabitas. Y cuando ocurrió lo que tuvo que ocurrir, que los dos hijos murieron y ellas dos se quedaron viudas, como sabemos, pues Noemí quería ya irse, ella se iba a regresar a Belén, pero ella les dijo, no, ustedes quédense aquí, es su tierra, no tienen ya nada conmigo, se han quedado viudas, no tienen ningún vínculo, no tienen nada, quédense aquí. Pero Ruth estaba decidida a volver con Noemí, no se quería soltar de ella, y entonces le dijo, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré, y donde quiera que tú vivieres, yo viviré. Esto también el Señor, en cierta manera, es una sombra de lo que nosotros le tenemos que decir al Señor. Señor, donde tú quieras que vaya, yo iré, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, ¿verdad? Y si hay una palabra en este texto que merece ser resaltada, es la decisión que tenía Ruth. Ruth estaba decidida, ¿cuánto dicen amén?, a ir con ella, a no abandonar a su suegra, a ir con ella a su tierra, aunque no era su tierra, pero dijo, yo iré contigo, estaba totalmente decidida. La palabra decidida en hebreo se traduce como amaz, que quiere decir firmeza, decisiones firmes, porque, hermanos, la vida consiste en decisiones. ¿Cuánto dicen amén? Cada día tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, y las decisiones que tenemos que tomar tienen que ser firmes. No podemos dudar. O sea, lo que es de Dios no genera ninguna duda. Lo que es de Dios trae seguridad, no genera dudas, y nos lleva a tomar una decisión. Ruth actuó con decisión, actuó con firmeza, y nosotros a veces estamos indecisos, no somos decididos. Una de las cosas que admiro de Ruth es que dejó el bando ganador para apuntarse a los ojos del mundo al bando de los perdedores. Pero lo que el mundo no ve es que está en ese bando, aparentemente débil y sin futuro, pero allí es donde está la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es como cuando Lot se separa de Abraham y Lot toma una decisión pésima,
Cuando Abraham le dijo, mira, aquí está toda la tierra delante de ti, escoge tú dónde vas. Había problemas, no había lugar para que los ganados de Lot y de Abraham pastasen, porque eran numerosos, los dos tenían un ganado numeroso y no había lugar para que los dos pastasen en el mismo lugar. Entonces Abraham, que era más anciano, que era más sabio, que era mayor que su sobrino Lot, le dijo, mira, no vamos a discutir, nuestros pastores están discutiendo porque no tienen lugar para llevar a pastar las ovejas, pero mira, si tú, toda la tierra está delante de ti, si tú miras, vas al norte, yo miré hacia el sur, no tengo problema. Si tú vas hacia el este, yo miré hacia el oeste, pero no vamos a discutir por esto. Y Lot miró mal, era neófito, era joven, era carnal, era humanista, y miró el valle, miró la tierra fértil, miró las plantaciones y aquel vergel que había en el valle y escogió y se fue para allá y acampó sus tiendas, dice, hacia Sodoma y Gomorra, ¿no? Tierra de maldad, tierra de pecado. En cambio, Abraham se fue al otro lado, se fue al monte donde no había nada, tal vez, pero estaba la presencia de Dios con él. Amén. Y esa decisión tan nefasta le llevó a Lot a una tragedia familiar horrible, terrible, como leemos en la historia, ¿no? Amén, hermanos. Orfa, en cambio, abandonó y prefirió quedarse en los campos de Moab, en la tierra de aflicción. La suegra Noemí le dijo a Ruth, vuélvete tú también, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vete con ella. Pero Ruth le dijo, no me pidas que te deje, no me pidas que me vaya, donde tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Amén. Hay muchas propuestas que quieren llevarnos a tierras equivocadas, incluso algunos pues convierten el servicio a Dios como una pesada carga de aflicción, llegando a decir, como decía ahí en un profeta, dice, por demás es que sirvamos a Dios. Hoy en día son pocos los que no se dejan vencer por la complacencia, por la comodidad, por la carnalidad. Una iglesia que apueste por el bando de los débiles y que se levante como Ruth, siendo decidida, resuelta y valiente, y le podamos decir al Señor, donde tú quieras que vaya, Señor, yo iré. Amén. Lo que tú quieras que haga, Señor, eso haré. Amén. Hay muchas propuestas que pueden llevarnos a esa tierra de aflicción. Dice Ruth capítulo 1, vamos a seguir leyendo, versos 19 a 22. Ellas dos, hasta que llegaron a Belén, Noemí y Ruth, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Yahweh me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Yahvé ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Este texto expresa lo que nos sucede cada vez que tomamos decisiones apresuradas, equivocadas, decisiones que son fruto de no buscar el consejo de Dios, la guía de Dios. Para todo, hermanos, hay que buscar el consejo de Dios. Para todo. Para casarse, muy importante, busca el consejo de Dios. No te dejes guiar por tus ojos, por la vista, que el Señor no mira lo que miran tus ojos, el Señor mira el corazón. Pongo ese ejemplo como otros más, siempre
buscando el consejo de Dios sabio, porque Dios tiene un consejo para todo. Dios tiene una respuesta para todo. Preguntadme, dice el Señor, y yo os voy a responder. Pero el Señor quiere que le preguntemos para que nos dé sus respuestas, sus verdades. Aleluya. Y mi pregunta es en esta mañana: ¿cuántas veces usted se ha ido a los campos de Moab? ¿Se ha ido en una decisión incorrecta? ¿Se ha ido mirando con los ojos? ¿Se ha ido mirando? ¿Cuántas veces te has adelantado por no esperar el tiempo de Dios? Esto es muy común, la gente se adelanta por no esperar el tiempo de Dios. Quiero compartirte otro detalle. Veíamos cómo el significado de Noemí quiere decir complaciente. Y cuando ella vuelve a la casa, cuando ella vuelve a Belén, a la tierra del pan, a la casa del pan, después de haber perdido marido e hijos en la tierra de aflicción, en Moab, dice: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, lo cual significa amargura, amarga. Y sabemos que las prisas no son buenas para nada. Estar apurado no es bueno. Estar con prisas, tener impaciencia, no es bueno. No son de buenas aliadas, ¿no? Nuestra tendencia natural ante una crisis, ante un problema, es salir, apartarnos, huir, como fugitivos. Hay muchos que son... Yo me he dado cuenta, ¿verdad?, a lo largo de los años en el ministerio, hay muchos fugitivos en el ministerio. ¿Qué es un fugitivo? Es alguien que huye, ¿verdad?, que huye de todo, que huye de circunstancias, que huye del trato de Dios, que huye de la corrección de Dios, que huye de la voluntad de Dios incluso. Esos son los fugitivos, que huyen por diferentes motivos. ¿Y qué hacemos con los fugitivos? Antiguamente, en tiempos de guerra, ¿qué hacían con los fugitivos? Les llevaban al pelotón de fusilamiento, les ponían ahí contra la pared, sacaban el fusil y venga, fusilados. Pero hoy en día no vamos a hacer eso, si no, esto sería una carnicería. Venga, todos los fugitivos ahora que les vamos a poner ahí, que les vamos a... ¿verdad? Estamos en tiempos de guerra, pero no podemos hacer eso con los fugitivos. Tenemos hay que confrontarles con su realidad, con la realidad que hay en sus vidas. Hay prófugos y hay transfugos, que no es lo mismo, ¿no? El prófugo es el que huye por algún motivo evidente, ¿no? Que huye de la justicia, es un prófugo. Que huye es un prófugo, ¿no? Y los que van huyendo sin que parezca que huyan, esos son los transfugos. Simplemente están como queriendo pasar desapercibidos. Esos son los transfugos, los que quieren pasar desapercibidos. Los que quieren pasar como se me ocurre cuando Pedro en cierta ocasión se comportó así, de esa manera. ¿Cuándo fue cuando Pedro se comportó así? Cuando estaba en el patio de Anás y se convirtió en un transfugo cuando la criada le dijo: tú eres de los que estabas con Jesús. Y dijo: no, yo no conozco a ese hombre. Y entonces fue y se arrimó ahí donde estaban los soldados romanos calentándose en el fuego y se mezcló allí en medio de ellos, allí para pasar desapercibido, ¿no? Para que nadie le reconociera, ¿no? Estaba huyendo de la justicia de Dios. Estaba huyendo de la verdad de Dios, ¿no? Y de una confrontación con Dios, porque no tuvo valor para decirle a la criada: sí, yo soy de los que estaban con Jesús, yo soy un seguidor de Jesús. Igual, hermano, llegan tiempos en los cuales nos van a poner contra la espada y la pared a los creyentes. ¿Y qué haremos cuando nos digan algo así, ¿no? Nos mezclaremos también y queremos pasar desapercibidos o diremos: no, yo soy de los que estoy con Jesús. Amén. Y lo que me tenga que ocurrir, si estoy con Jesús,
estoy con Jesús, estoy seguro. No voy a negar a Jesús, no voy a negar a Jesús porque el mundo me oprima, no voy a renunciar a mis principios, a mis verdades, porque el mundo, o los políticos, o los gobernantes, o el sistema de este mundo me quiera imponer ciertas cosas. No, yo tengo mis principios y los voy a defender y me voy a aferrar a ellos. Aleluya. Y con el Señor tiene que ser igual. Y si el Señor nos pone a prueba en cosas pequeñas, ¿qué será cuando un día el Señor nos ponga en pruebas mayores? Cuando venga el anticristo, cuando venga... que está cerca. No es, el anticristo no es la OMS, no es la Organización Mundial de la Salud, no es... Aún el Señor lo detiene, ¿no? El Señor tiene aún al anticristo detenido, no lo ha soltado todavía. El Señor un día le dirá, venga, ahora sí, sal y haz lo que quieras. Aún el Señor lo detiene, dice, ¿por causa de quién? Por causa de los escogidos. El Señor todavía lo detiene, pero un día el Señor dirá hasta aquí y el anticristo será soltado y empezará y aparecerá como un pacificador, como prometiendo paz, prosperidad, lo que la gente quiere. ¿Qué quiere el hombre o qué busca el hombre hoy? Paz, prosperidad y seguridad. Y bueno, y hay otras cosas más, ¿no? A veces los hombres cometemos errores y nos pensamos que por hacer algo que nos quieren imponer, que nos quieren, vamos a estar más seguros. Y hermanos, mira, yo he entendido que la única seguridad es estar bajo la sombra de las alas del Señor. Amén. Ahí estoy en seguridad. Y hay hermano, no hay otra seguridad. El mundo no da seguridad, no hay seguridad. Yo me quedo en Belén, en la casa del pan. Allí hay seguridad y todo lo que allí hay es bueno, es recto, es correcto. Entonces, no podemos huir o no debemos huir. Juan el Bautista les dijo a los religiosos que estaban en ese tiempo ahí en medio de aquella sociedad judía, les dijo, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, eran personas que desde su trasfondo religioso, porque eran religiosos, no estaban enfrentando su realidad espiritual, sino que estaban tratando de pasar desapercibidos, porque eran religiosos y decían, nosotros también somos hijos de Abraham, nuestro padre, ¿no? Ellos se creían, dicen, pero si fuerais hijos de Abraham, dicen, las obras de vuestro padre haríais, pero no estáis haciendo las obras de vuestro padre, estáis haciendo las obras de vuestro padre, el diablo, y el que hace las obras del diablo, ¿qué es? ¿Un hijo de qué? Un hijo del diablo. Entonces, hermanos, o hacemos las obras de Dios o hacemos las obras del diablo, ¿no? Porque cada uno hace las obras de su Padre. Jesucristo dijo, las obras de mi Padre me es necesario hacer y hago la obra de mi Padre, del que me envió, y no me voy a ir hasta que termine su obra. Aleluya, las obras de mi Padre he venido a hacer. Amén. Entonces Juan el Bautista les decía, ¿quién os enseñó a huir? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes que sois religiosos, ustedes que vais por la vida ensanchando vuestras filacterias, ustedes que vais por la vida proclamando religión, proclamando que sois buenos, proclamando que sois justos, que sois rectos. Y por eso Juan el Bautista les exhortaba diciendo, ¿quién os enseñó a huir? Os habéis convertido en fugitivos, huyendo del trato de Dios, y a través de la religión os habéis escapado haciendo una serie de ritos, pero no son los ritos los que van a cambiar vuestras vidas, les decía, no, sino lo que tenéis que hacer es hacer pues frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento, les dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, y el reino de los cielos, lo primero que predicó Jesús fue, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lo primero que predicó Juan el Bautista fue, haced pues frutos dignos
de arrepentimiento, porque ese es el principio de toda conversión. Entonces, ¿por qué hay tantos fugitivos? ¿Sabes por qué hay tantos fugitivos que huyen de Dios? Por tres cosas, normalmente. Y la primera, las personas huyen por el pecado, huyen por el pecado. La gente huye de Dios cuando no tiene la conciencia tranquila. Lo vemos desde el principio. Adán huyó de Dios, se escondió en el huerto del Edén. Cuando Dios le llamó, le dijo, ¿dónde estás tú? Y Adán estaba allí escondido en un árbol porque tuvo ¿qué? Porque tuvo miedo de Dios. Desde el principio el ser humano ha huido, se ha escondido cuando su realidad se ha visto descubierta. ¿Qué hace un niño cuando se le descubre una mentirita, una trastada, o algo feo? Se esconde. Bueno, algunos adultos también hacen lo mismo, ¿no? No solamente los niños, ¿no? Es una tendencia del ser humano a escondernos en nosotros mismos, ¿no? Y el corazón en paz con Dios. Y por eso vemos tantas personas pues, que son como fugitivos, que tratan de encontrar un ambiente donde se puedan sentir más tranquilos, más aceptados, más aprobados y sin tratar sus problemas más profundos con el pecado, y en vez de enfrentarse con la justicia de Dios, dice, voy a pagar mis votos, voy a pagar mis culpas, ¿no? Como dijo Jonás, cuando se encontró con el Señor, después de la experiencia que tuvo, que dijo, pagaré mis votos, cumpliré lo que prometí, pero voy a pagar mis votos, voy a enfrentarme con la justicia. Amén. Qué duro es enfrentarse con la justicia, ¿no? ¿Verdad? ¿Es duro enfrentarse con la justicia? Cuando te tienes que enfrentar, ¿has estado delante de algún juez? ¿Quién ha estado delante de algún juez en algún juicio? Donde te estaban acusando, donde eras el acusado. ¿Verdad? Es duro, ¿verdad? Estar delante de un juez, porque ¿cuál será la decisión del juez? Claro, hoy en día se compran jueces, se compran de todo, de tal, pero vaya amigo, a Dios no le puedes comprar. Dios no admite coimas. El juez de jueces ya le puedes ir con un saco de billetes que él te va a decir, yo no admito eso, o sea, yo soy el juez y tengo la espada en mi mano, ¿verdad? Algunos, por no enfrentarse a la justicia, hemos visto que han llegado a suicidarse, ¿no? Por no enfrentar a la justicia. O sea, es tan terrible tener que enfrentarse con la justicia. Y muchos huyen por no enfrentarse con la justicia. Pero un día, hermano, te tendrás que enfrentar con la justicia de Dios. Si quieres vivir dignamente como un hijo de Dios, tienes que enfrentarte con la justicia de Dios. Y la justicia de Dios a veces pues es dura, pero Dios es justo, es juez, es justo, y su justicia es a veces benévola. Es dura también, pero es buena, y te lleva a regresar a la casa del pan, a regresar a su presencia, a regresar Así que no huyamos. Y los tránsfugos son los que huyen para pasar desapercibidos, ¿no? Dice un proverbio que a mí me gusta mucho, dice, huye el impío sin que nadie le persiga, ¿no? Huye el impío sin que nadie le persiga. ¿Por qué huye el impío sin que nadie le persiga? Porque el conflicto lo tiene en su interior, y allí donde va lleva el conflicto. Hay personas que me dicen, bueno, en la experiencia en el ministerio, pero mándeme a tal lugar, que aquí no. A ver, hermano, si tú tienes un problema, el problema lo llevas contigo donde vayas, el problema va contigo, no es que te cambiemos de tiesto. O sea, a veces piensan que por una planta la cambias de una maceta, se está muriendo en una maceta, y parece que la solución es trasplantarla a otra maceta. Si la tierra es buena, pero si el problema está en la planta, está en tu corazón, pues entonces no va a pasar nada. Amén.
Es como al que le huelen los pies. Le puedes llevar al palacio del rey, donde hay aromas allí, que el olor de tus pies va contigo. Ya te pueden llevar al mejor lugar, donde hay aromas, perfumes de nardo puro, donde hay perfumes que el olor lo llevas tú en los pies. O sea, aunque te metan en el palacio del rey, no sé cómo decirte. Y algunos se convierten en eternos errantes, por tener asuntos que no han llevado ante el tribunal de justicia de Dios. Amén. Todo asunto hay que llevarlo al tribunal. Amén, hermanos. Aprendamos a llevar todo asunto al tribunal. No al Tribunal Supremo de Justicia de la Nación, sino al Tribunal Supremo de la Justicia de Dios. Amén. Aleluya. Bien, estamos terminando. Dice la Biblia, no comas pan con el avaro, dice un proverbio. Dice Proverbios 23, 6 al 8. Dice, no comas pan con el avaro, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. No comas pan con el avaro, nunca comas pan con el avaro, nunca comas pan con el malediciente, nunca comas pan con el soberbio, nunca comas pan con el orgulloso, Dice la Biblia que despojemos, dice que no echemos despojos con los soberbios, ¿no? Sino con los humildes, ¿no? Porque repartir despojos con los soberbios es... Aquí dice, no comas pan con el avaro, no codicies sus manjares. Y si lees un poco más atrás, dice en el verso 3, creo que es de ese mismo capítulo, se me está abriendo la mente, dice, porque es pan como engañoso. No sé si pueden poner el verso 3, dice el verso 3, ¿no? El verso 6 no, el verso 3 del mismo capítulo creo que dice que es pan engañoso, ¿no? Algo así, ¿no? No codicies sus manjares delicados, dice, porque es pan como pan engañoso, no es pan bueno, es pan que está lleno de levadura, de falsas levaduras, es pan que está lleno de maldad, es pan que está lleno... No es un buen pan, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, en estos tiempos el Señor me recordaba esta palabra, ¿no? Igual la he predicado alguna vez hace años, pero el Señor me la recordó hoy, así que he añadido algunas cosas, porque el Señor... En ese tiempo me estaba hablando de esto, ¿no? En medio de esta situación siempre hay un lugar seguro donde el Señor no nos va a fallar, ¿no? Es su casa, la casa del pan, es su presencia donde hay abundancia de pan, ¿no? Y me venía, para terminar, a la mente el texto del hijo pródigo en Lucas 15, 17, cuando dijo, levantándose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y aquí yo perezco de hambre. No hay necesidad de pasar hambre. El que pasa hambre es porque se ha alejado de la casa del pan. Vuelve hoy a la casa del pan. Vuelve hoy a tener comunión con el Señor. Vuelve, no te alejes de la presencia de Dios y come su pan con alegre corazón, dice la Escritura. Come su pan, participa de la comunión con el Señor y verás cómo tu vida es una vida alegre, gozosa, de paz, de tranquilidad, donde no hay nada que te vaya. Sí habrá cosas, habrá problemas, dificultades, pero en la casa del pan hay seguridad. En la presencia de Dios hay seguridad. Amén. En la iglesia hay seguridad. Esta es tu casa.
Hemos querido cambiar, hemos utilizado en estos días un mensaje diferente. No somos una institución, no somos una religión, no somos ni una iglesia evangélica. Somos una casa, somos tu casa. Y en esta casa queremos cada día entregarte el pan, el buen alimento, el maná, para que tu alma sea saciada. Amén, hermanos.